Unidad 5. Concreto endurecido. En esta parte vamos a ver el subtema 5.2 que consiste en el curado del concreto. Vamos a ver algunos métodos que pueden ser empleados para darle una protección al concreto y así de garantizar una durabilidad y resistencia. El concreto endurecido es la etapa que se refiere en la condición cuando el material, en este caso el concreto, va perdiendo paulativamente parte de su humedad y adquiere dureza. La calidad del concreto endurecido, tanto en obra como en laboratorio, debe de ser verificado mediante ensayos. Para realizar estos ensayos se requiere previamente darle una protección o lo que sería el curado del concreto. ¿En qué consiste este procedimiento? Bien, se entiende por curado del concreto el procedimiento para mantener un adecuado contenido de humedad, temperatura, a edades tempranas de manera que el concreto pueda desarrollar las propiedades con las cuales fue diseñada la mezcla. Es importante comenzar a curar el concreto inmediatamente después de que haya fraguado este. El curado se debe iniciar tan pronto como el concreto haya endurecido o que sea lo suficientemente resistente para que su superficie no resulte afectada por el procedimiento del curado. La importancia que tiene el curado o como objetivo principal es el que realizamos para alcanzar una resistencia adecuada. En muchas investigaciones se han demostrado o se han hecho pruebas de que resulta de que un concreto que ha sido curado adecuadamente en un ambiente seco puede llegar a perder hasta 50% de su capacidad de resistencia, comparado con un concreto que ha sido curado en condiciones húmedas. El agua de curado no debe estar a temperatura eh, o debe de estar a una temperatura tal que se crea al aplicar un choque térmico al concreto, pues puede fisurarlo. Se recomienda que el agua no esté a una temperatura inferior a 11 grados centígrados, que sería la diferencia de la temperatura con respecto a la masa del concreto. Otro factor que no podemos olvidar es la temperatura. A pesar que un concreto vaciado a altas temperaturas gana una resistencia rápida a edades tempranas, esta resistencia puede reducirse con el tiempo si no es curado adecuadamente. El agua para curado del concreto debe estar libre de contaminantes. Otro de los objetivos del curado es evitar que se generen grietas en la superficie o proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo de la hidratación. También otro objetivo es la de evitar los lixiviados de los compuestos del concreto, como son los hidróxidos de calcio, que van a emigrar desde el interior de la matriz cementante. ¿Por qué curar el concreto? Pues bien, se tiene menos probabilidad de que se agriete y hacemos el concreto más durable. El concreto curado tiene una superficie que resiste mejor al desgaste, dura más y protege mejor el acero de refuerzo, evitando de esta manera una menor porosidad o disminución de la porosidad y por lo tanto una disminución en el proceso de corrosión del acero de refuerzo. También el proceso del curado favorece que el concreto sea más resistente. El concreto puede soportar de esta manera más peso sin romperse. Las condiciones de las probetas a ensayar
Esto sería en un proceso de laboratorio, se deben de mantener a una temperatura de 20 grados centígrados más menos 12. El contenido de humedad debe de ser satisfactorio a un 95% o 100% en caso necesario. Los métodos de curado, tanto en obra como a nivel de laboratorio, pueden ser muy diversos. En obra podemos utilizar los métodos de encharcamiento o inmersión, rociado, aspersión o niebla y coberturas saturadas de agua, que pueden ser métodos de aplicaciones en climas calurosos. También otro procedimiento puede emplearse como el cubrir el concreto con papel impermeable o plástico, o bien la aplicación de compuestos formadores de una membrana o una película sobre la superficie. Hay otros métodos que pueden ser la aplicación una, de una sustancia química o bien de algún aditivo que puede emplearse en la masa del concreto, lo cual generará un proceso de curado interno. Para otros procedimientos, como es el proceso de acelerar el desarrollo de la resistencia del concreto, puede utilizarse la aportación de calor y humedad adicional. Estos métodos se aplican en lugares donde el concreto va a estar expuesto o va a ser colocado a bajas temperaturas. En estos casos se pueden aplicar vapor o bien se pueden utilizar espirales de calentamiento o cimbras calentadas eléctricamente. Dentro de los métodos que se emplean por vapor son aplicados generalmente en elementos prefabricados, en donde el concreto es producido a gran velocidad y por lo tanto el uso de las cimbras o de los moldes se tiene que emplear rápidamente. En este caso necesitamos que la resistencia del concreto se desarrolle lo más pronto posible. Ahí, en esos casos, empleamos el método de aplicación de calor y una humedad controlada, o bien puede ser utilizados en cuartos de vapor. El curado interno es un procedimiento que permite darle internamente la humedad del concreto. Es un procedimiento que se está empleando actualmente, aún tiene o le faltaría una etapa más de investigación para poder evaluar su efectividad de este tipo de procedimientos. El curado de las probetas a nivel de laboratorio, que son probetas más o menos pequeñas, en este caso pueden ser cilíndricas o prismáticas, puede efectuarse a través de la norma ASTM C511. En este caso puede ser utilizado una tina de curado o un tanque donde se coloquen los cilindros de concreto inmersos, o bien un cuarto de curado en donde la temperatura y la humedad son controlados de tal manera que se generen las condiciones adecuadas para el concreto y así se evite la pérdida de humedad. Cuando se emplean los tanques de curado, este debe de colocarse totalmente en inmersión los cilindros y el agua debe de proporcionarle una cantidad de cal según la ASTM C511 o la NMX C148. Una vez que se han fraguado los concretos o se tienen moldeados los cilindros, esto se va a proceder a desmoldar en un tiempo aproximado de 24 a 48 horas después de su elaboración. Una vez desmoldado, se debe de colocar en un tiempo máximo de 30 minutos. Se deben de colocar los cilindros
en la tina de curado o en el cuarto de curado. La proporción de cal que se le debe de suministrar al agua en el tanque de curado debe de ser de 3 gramos por litro. El propósito de añadir cal al agua es con la finalidad de evitar la lixiviación de los hidróxidos de calcio y maximizar el proceso de hidratación del cemento. Pues bien, también la finalidad de agregar cal al agua es subir la alcalinidad o el pH hasta un rango de 13 o 14. Esto es para que no pierda el compuesto de cal al concreto. De lo contrario, lo que se estaría generando es un lixiviado de cal, de hidróxidos de cal que se estaría formando sobre la superficie. Este fenómeno lo podemos detectar por una coloración blanquecina en la superficie del concreto, que generalmente este debe de estar en un color gris claro a gris oscuro. Entre las cosas que se pueden evitar, eh, el uso de la cal es la reducción de la alcalinidad, la pérdida de masa del concreto, evita un aceleramiento del proceso de deterioro, reduce la resistencia y la rigidez y además disminuye la cantidad de poros o el tamaño de los poros eh, en el interior o en la matriz cementicia. Las recomendaciones que emite el comité del American Concrete Institute 308 indica que el curado es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento hidráulico madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y de calor. Las medidas de curado se deben poner en práctica tan pronto como el concreto esté en riesgo de secarse prematuramente y cuando dicho secado del concreto deteriore o impida el desarrollo de las propiedades requeridas. Para poder obtener una mayor información respecto a las recomendaciones que emite el ACI 308, podemos consultar el libro de prácticas estándar para el curado de concreto. Estas prácticas se relacionan con aquellos métodos que van a poder ser aplicados en campo. Existen varios procedimientos para realizar el curado. Dentro de ellos puede estar el método de riego con agua, que es el que se emplea más comúnmente debido a su sencillez y economía, aunque tiene el riesgo de que tiende, tiene que ser aplicado varias veces durante el día o jornada y además no es posible ejecutarlo si no se, si no se está trabajando. Es un método de aporte de agua que consiste en regar con una manguera o puede ser a través de cubetadas la superficie del concreto para que se evite que la evaporación se produzca sobre la superficie del concreto o el agua que está en la superficie y que se ha aportado inicialmente. Hay que tener cuidado de no empezar el riego demasiado pronto y de no hacerlo con demasiada presión, ya que puede dañarse la superficie del concreto o bien delaminarse parte de esto, dejando una superficie más áspera. Por tal motivo debe de cuidarse que
antes de aplicar el procedimiento de curado por el riego de agua, se debe de cerciorar que la superficie sea lo suficiente resistente para soportar o evitar que se dañe debido al riego de agua. El curado por inmersión, es una práctica que es muy común o es muy empleado a nivel de laboratorio. Es un método que produce mejores resultados, pero presenta el inconveniente de ser poco práctico en obra, pues implica inundar o sumergir totalmente el elemento de concreto, y esto pues en la práctica sería imposible. Otro método es la pulverización de agua. Este producto se pulveriza o se hace un rociado sobre la superficie del concreto fresco. Es, un, es una pequeña brisa de agua que no dañaría la superficie del concreto si ésta no tiene la suficiente resistencia. Sin embargo, seca muy rápido y deja adherida o puede dejar una película de agua continua, o bien si tiene algún producto, este puede adherirse una película muy delgada sobre la superficie que va a evitar que se pierda el agua por efecto de evaporación. La película que dejan estos productos es flexible y actúa como una barrera contra la evaporación brusca del agua, de tal modo que el concreto complete su fraguado y curado en presencia de la humedad necesaria para la total hidratación del cemento. Otro procedimiento es el curado en clima frío. En climas fríos, las temperaturas bajas retardan la hidratación y en consecuencia retrasan los tiempos de fraguado. Para evitar esto y obtener a edad temprana, se puede utilizar cementos de alta resistencia inicial, eh, con contenidos entre 60 y 120 kilogramos por centímetro por metro cúbico de cemento, de concreto, o bien aditivos químicos con un efecto acelerante. Otro método es el curado en clima cálido. En este tipo de ambientes es crítico mantener la humedad adecuada en el concreto, y bajo tales condiciones el agua de curado se puede evaporar tan rápido que requiere ser reemplazada constantemente. Esto se puede lograr rociando previamente con agua la superficie que va a estar en contacto con el concreto. Se pueden emplear algunos productos tales como películas de plástico que son livianas y pueden ser colocadas o extendidas fácilmente en la superficie del concreto. En elementos que estén de manera vertical se complica un poco su utilización. Estas películas deben de tener un espesor mínimo de 0.1 milímetro, ya que si es una película o un hilo más delgado puede estar sujeta a romperse, y por lo tanto en esos huecos que se formen por la ruptura van a, va a escapar el vapor que se esté produciendo en la superficie de concreto. La finalidad de utilizar estas películas de plástico es evitar que se pierda humedad a través de la evaporación. Una función que va a tener estos plásticos es la de retener esa humedad y de esta manera evitar que se fisure o se contraiga el concreto, y de tal manera se genere la fisuración. Se usan generalmente plásticos blancos o, o transparentes o de color negro. Sin embargo, los primeros van a reflejar la radiación solar
y por lo tanto van a proteger mejor al concreto. Son más útiles eh, que los oscuros. El plástico de color negro va a absorber una mayor cantidad de calor y por lo tanto va a generar una elevación de la temperatura del concreto. Claro, no es tan alta esta elevación, pero en cantidades o masas de concreto considerables puede perjudicar esa temperatura que va a almacenar los plásticos de color negro. También se puede emplear papel impermeable. Su uso es muy similar a las películas de plástico. Cuando se usa papel para cubrir placas debe proveerse cierta holgura para que sobresalga de las mismas. Esto quiere decir que debemos de dejar un espacio mayor que el elemento estructural que estemos haciendo el curado. Y en los bordes hay que mantenerlos prisionados, ya sea con arena, con tabla o con cualquier otro objeto, de tal manera que evitemos que el viento pueda levantarlo. Se puede emplear también las telas para mantener la humedad. Es un método por el que se aporta humedad adicional al del amasado, solo que en este caso lo que se humedece son telas que pueden ser de sacos o bien de algodón que mantienen la humedad durante mucho más tiempo que simplemente regarlos. Es muy adecuado si se pueden emplear en elementos estructurales que están en forma vertical, ya que estos se pueden sujetar a través de alambres y verificar que constantemente estén húmedas. Dentro de los tipos de curado y su efectividad, tanto en los cilindros de concreto como en algunos elementos estructurales prismáticos, pues se ha visto que el que tiene un mejor resultado es el concreto que ha sido curado bajo el agua y el concreto que ha sido protegido del sol y con un curado ligero, como puede ser alguna membrana o aspersión de rociados de agua o con algún aditivo, es el que tiene una menor efectividad en el proceso de curado. Sin embargo, son más prácticos aplicarlo en obra que el curado bajo el agua, ya que sería imposible sumergir totalmente un elemento estructural de concreto bajo el agua. ¿Cuánto tiempo hay que curar el concreto? El concreto se vuelve más resistente a medida que le damos un mayor tiempo del proceso de curado. Para concretos caseros debe curarse por lo menos 3 días y a los 3 días aproximadamente se tendría una resistencia a compresión aproximadamente del 25 al 30% de la resistencia con la que fue diseñada. Si se requiere una mejor resistencia y brindarle una mayor durabilidad al concreto, por lo tanto, mínimo se debe de curar hasta los 7 días. Las normas de ASTM recomiendan que al menos el curado del concreto para ensayos en laboratorio debe de estar hasta los 28 días, que es el momento en el cual se especifican las resistencias o la resistencia específica para diseño de elementos de estructuras de concreto reforzado sería aquella resistencia efectiva que alcanza el concreto a los 28 días. Algunas referencias que podemos consultar para una mayor información de el proceso de curado del concreto.